Muchos han oído hablar del Armagedón, algunos lo asocian con películas de catástrofes, otros con guerras nucleares o incluso con teorías conspirativas que llenan el Internet. Pero más allá del ruido mediático, del miedo colectivo o de las interpretaciones apocalípticas modernas, hay una verdad profunda, antigua y reveladora que se encuentra en las Escrituras. Y esa verdad no grita, no amenaza, no aterra con explosiones, pero sí confronta con algo aún más poderoso, la revelación de Dios. La palabra Armagedón aparece una sola vez en toda la Biblia. No dos, no 20, una. Y sin embargo, con esa única mención ha sido suficiente para despertar siglos de debate, temor y expectativa. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, y dice que los reyes de la tierra son reunidos por espíritus impuros para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso es todo lo que se dice directamente. Pero como sucede tantas veces en las Escrituras, una sola frase puede encerrar un universo de sentido. ¿Es literal esa batalla? ¿Es un lugar físico llamado Megido, o es un símbolo de una lucha espiritual más profunda? Antes de saltar a conclusiones, debemos entender el contexto. En la Biblia, las batallas no son simplemente eventos militares, son representaciones de un conflicto mucho más antiguo y trascendente, el bien contra el mal, la luz contra las tinieblas, el reino de Dios contra los sistemas caídos del mundo. El Armagedón, entonces, no es solo una guerra final con ejércitos y tanques. Es el clímax de una historia que comenzó en el Edén. Desde aquel momento en que la humanidad eligió desconfiar de Dios, el mundo entró en una tensión constante entre dos reinos. Y ese conflicto ha ido acumulando tensión, como una cuerda que se estira sin romperse. Pero llegará el día en que esa cuerda se tensará tanto que ya no podrá sostenerse más. Y ese es el día del Armagedón. Pero aquí viene lo que muchos no quieren ver. El Armagedón no es una amenaza para el creyente. No es una advertencia terrorífica para el Hijo de Dios. Es, en realidad, una victoria esperada. Porque no es el fin del mundo, al menos, no del mundo que Dios quiere establecer. Es el fin del sistema corrupto, del dolor, del pecado, de la opresión. Es el acto final del juez justo que viene no a destruir, sino a restaurar. Muchos piensan que ese día será como una película de Hollywood, fuego cayendo del cielo, ciudades destruidas, gritos, pánico, caos. Pero la Biblia no pone el foco en eso. El foco está en quien viene, no en lo que se cae. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, se habla de un jinete montado en un caballo blanco. Se le llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. No viene con misiles, viene con una espada que sale de su boca, es decir, con la palabra. No destruye con armas, sino con verdad. Ese jinete es Jesús. No el Jesús del pesebre, ni el que enseñaba en las colinas, ni siquiera el que fue colgado en una cruz. Es el Rey resucitado, glorioso, que viene a reclamar lo que es suyo. Y lo más impactante es que no viene solo. En ese mismo capítulo se dice que lo siguen los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quiénes son? Muchos creen que son los santos, los redimidos. Es decir, tú y yo, si hemos creído en Él. Por eso el Armagedón no es una escena de miedo, sino de esperanza. El enemigo ha sido vencido desde la cruz, pero sigue resistiendo como quien sabe que su tiempo está contado. El Armagedón es el acto de cierre, la última jugada, el jaque mate espiritual que pone fin a toda rebelión contra Dios. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a nuestra vida diaria? ¿Debemos temer? ¿Preparar búnkeres? ¿Almacenar comida? Nada de eso. La preparación que Dios pide es espiritual, no logística. Lo dice claramente en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, no te pide pánico, te pide atención. No quiere tu paranoia, quiere tu fidelidad. Hoy muchos están más preocupados por leer las noticias que por leer la palabra. Más atentos a las señales del mundo que a la voz de Dios. Pero la Biblia no nos manda a ser alarmistas, sino a ser sabios.
Y la sabiduría comienza con temor del Señor, no con miedo a los eventos. Así que cuando escuches hablar del Armagedón, no pienses en destrucción, piensa en justicia. No imagines oscuridad, imagina luz. Porque para los que están en Cristo, ese día no será un castigo, será un cumplimiento. No será la ruina, será la restauración. Y todo lo que parezca perderse, en realidad está siendo reemplazado por algo que jamás podrá ser destruido, el reino eterno de Dios. Imagina por un momento que estás viviendo en un mundo donde el mal parece tener la última palabra. Injusticias que se acumulan, guerras que no cesan, gobiernos corruptos, pueblos oprimidos, hambre, enfermedades, violencia. Muchos miran este escenario global y sienten que el fin está cerca. Y no están del todo equivocados, pero quizás no por las razones que creen. Porque el fin no llega por el caos, sino por el decreto de Dios. No es el caos el que tiene el control del calendario profético, es el Cordero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1, se describe cómo el Cordero abre los sellos del libro. Es Jesús quien da inicio a los juicios, no el enemigo. Todo lo que ocurre en los últimos tiempos sucede porque el cielo lo permite, y cada acto tiene un propósito redentor. El dolor no es capricho, es juicio con justicia. El quebranto no es señal de abandono, es parte de un proceso para revelar quién está con Dios y quién no. Cuando se hable del Armagedón, muchos recordarán el miedo que sintieron al escuchar la palabra por primera vez. Otros lo relacionarán con películas o libros. Pero muy pocos entenderán que lo que está en juego no es una guerra entre naciones, sino la decisión de cada alma. Porque antes de que venga el día del Señor, el cielo está esperando tu respuesta. Ese es el verdadero conflicto, tu voluntad frente a la de Dios. En los tiempos de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así lo dijo Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 37. La humanidad seguía su vida como si nada pasara, ajena a la advertencia que se les dio durante años. Hoy no es diferente. Hay quienes predican, enseñan, anuncian, pero el mundo está distraído. Muchos están anestesiados por la rutina, por el entretenimiento, por el afán de lo inmediato. No hay tiempo para pensar en el final si aún no se ha terminado el mes. Pero cuando suene la trompeta, ya no habrá tiempo. Y aquí es donde el mensaje se vuelve urgente. No por miedo, sino por amor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Como dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Armagedón es inevitable, pero tu destino en él no lo es. Tienes el poder de decidir hoy de qué lado estarás. Ahora bien, algunos se preguntan, ¿será que estamos cerca de ese momento? ¿Ya comenzaron las señales? ¿Estamos en los últimos días? Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero también dijo que observemos los tiempos. Así como se distingue el invierno cuando caen las hojas, también se pueden discernir los tiempos espirituales. Y si uno mira con ojos espirituales, hay señales que no se pueden ignorar. El aumento del conocimiento, la globalización, las guerras, la decadencia moral, la persecución creciente contra los creyentes, el enfriamiento del amor, todo esto está descrito en la Biblia. Pero aún más que las señales externas, hay una interna que es la más alarmante, el adormecimiento espiritual de muchos. Iglesias llenas pero frías. Predicaciones motivacionales, pero sin poder. Mucho ruido religioso y poca santidad. Y eso también es parte de la profecía. Por eso, la preparación para el Armagedón no tiene que ver con esconderse, sino con despertar. Dios está llamando a su pueblo a volver a lo esencial. A la oración, al ayuno, al estudio de la palabra, a la comunión verdadera, a la santidad. No para salvarse por obras, sino para vivir como quienes esperan a su Rey. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, qué señales precederían su venida, Él no les dijo que se obsesionaran con fechas ni con catástrofes. Les dijo que no se dejaran engañar, que perseveraran, que se mantuvieran firmes.
El enemigo sabe que no puede evitar su derrota, pero aún quiere arrastrar consigo a los que están dormidos. Y por eso la advertencia no es para el mundo, sino primero para la iglesia. La iglesia necesita recuperar el fuego, la urgencia, la reverencia. No se puede predicar como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ni vivir como si la eternidad fuera algo lejano. Cada día es una oportunidad más para estar listos. Porque en el Armagedón no habrá términos medios. No será suficiente haber sabido de Dios, ni haber sido simpatizante del cristianismo. Solo aquellos que hayan rendido su vida a Cristo, que hayan sido lavados por su sangre, estarán en el ejército del Cordero. El libro de Apocalipsis no fue escrito para dar miedo, sino para dar esperanza. Fue una carta dirigida a una iglesia perseguida, cansada, rodeada de idolatría. Y el mensaje era claro: Jesús reina. Aunque todo parezca oscuro, Él tiene el control. Aunque el sistema parezca invencible, el reino de Dios no será vencido. Aunque venga el Armagedón, los que están en Cristo ya han vencido, porque están unidos al vencedor. Así que el llamado no es a temer, sino a prepararse. No con alarmismo, sino con convicción. Porque el día llegará como ladrón en la noche, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Y los que no estén velando, no lo verán venir. Pero los que viven con la mirada puesta en el cielo, sabrán que ese día no será el fin, será el principio de todo lo que fue prometido. Muchos piensan que cuando llegue el Armagedón todo será caos, gritos, destrucción. Pero la verdad bíblica es que ese día será ordenado por el cielo. No será una reacción desesperada, sino una ejecución justa. Dios no actúa con improvisación. Él ha determinado cada momento de la historia, cada aliento, cada caída de una hoja. Y el día del juicio no será la excepción. Todo está en su calendario eterno. Lo más impactante de todo esto es que aún sabiendo lo que viene, aún conociendo la rebelión del mundo, Dios sigue llamando. Sigue esperando. Sigue tocando puertas. Como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Esa es la imagen más poderosa que podemos tener del carácter de Dios. El mismo que vendrá con fuego, hoy golpea con suavidad el corazón del hombre. Pero llegará el momento en que esa puerta se cierre. Así como en el arca de Noé, cuando el Señor mismo cerró la compuerta. Y quienes estaban fuera, por más que gritaran, ya no podían entrar. Ese momento se acerca. No por venganza, sino por justicia. Porque el amor de Dios es perfecto, pero su justicia también lo es. Y no hay reino eterno que pueda fundarse sobre la injusticia. El Armagedón, en esencia, es el acto de justicia final de un Dios que ha sido paciente durante milenios. Un Dios que ha enviado profetas, ha dado tiempo, ha ofrecido gracia, ha mostrado señales. Pero también un Dios que no permitirá que el mal reine para siempre. Porque no sería un Dios bueno si no confrontara el mal. No sería un Dios santo si tolerara eternamente la rebelión. El juicio es necesario, así como es necesario que un médico estirpe el cáncer del cuerpo. Dolerá, pero sanará. Y aquí es donde entra nuestra parte. No como espectadores, sino como participantes. Cada persona, sin importar su historia, tiene un lugar asignado en ese gran día. O se estará con el rey, o se estará en su contra. No hay punto medio, no hay neutralidad. Nadie podrá decir yo no elegí. Porque no decidir, ya es decidir. No rendirse, ya es rebelarse. No abrir la puerta, ya es rechazar. Por eso, este mensaje no es solo para aprender, es para actuar. No es un dato interesante, es una verdad transformadora. ¿Estás listo? No se trata de saber las profecías con exactitud, ni de dominar los símbolos del Apocalipsis. Se trata de tener el corazón en paz con Dios. De haber sido lavado por la sangre del Cordero. De vivir cada día como si fuera el último, no por paranoia, sino por obediencia. Dios no busca religiosos que sepan el calendario profético. Busca hijos que vivan como ciudadanos del reino, aunque aún estén en esta tierra. Que amen, que sirvan,
que se aparten del mal, que esperen con gozo. Porque cuando todo esto termine, lo que quedará no será destrucción, será gloria. Como dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es el final real de la historia. No el fuego, no las bestias, no el Armagedón, sino la Nueva Jerusalén. Un lugar donde la presencia de Dios no será invisible ni espiritual, sino palpable. Donde no habrá templos, porque el mismo Señor será el templo. Donde no habrá sol ni luna, porque la gloria de Dios lo iluminará todo. Ese es el reino que se establecerá después del juicio. Y ese es el reino al que estamos llamados hoy. Así que no vivas con miedo al Armagedón. Vive con fe en aquel que viene. No huyas del juicio, corre hacia el juez, porque él ya pagó tu condena. No escondas tus faltas, entrégaselas al que murió por ellas. Y cuando veas que el mundo se sacude, que las naciones tiemblan, que los cielos parecen oscurecerse, no entres en pánico. Alza tu cabeza, porque tu redención está cerca. Y si aún no lo has hecho, este es el momento. No mañana. Hoy. Dios no te llama a ser perfecto. Te llama a rendirte, a confiar, a seguirle, a creer que la cruz fue suficiente. Y que si estás en Él, el Armagedón no será tu condena, será tu victoria. Porque cuando el cordero ruja, el enemigo caerá. Cuando la espada de su boca se levante, toda mentira será destruida. Y tú estarás allí, no como un espectador temeroso, sino como un hijo que ha esperado toda su vida por ese momento. Este es el tiempo de decidir. Este es el tiempo de preparar el corazón. Porque la batalla final no es del mundo, es del Señor. Y Él ya ha vencido.